Tengo 35 años y nunca pensé que iba a terminar escribiendo algo así en Internet. Siempre fui el tipo callado, el que escucha más de lo que habla. Soy canadiense, trabajo en logística desde los veintitantos. Si soy honesto, mi vida siempre fue bastante simple. Trabajo, casa, gimnasio de vez en cuando y 1 o 2 amigos con los que hablo cada tanto. No soy el alma de la fiesta ni el más carismático del turno. Pero si algo puedo decir de mí es que soy leal. Cuando confío en alguien, lo hago de verdad. Estoy contando esto ahora porque hace unos meses perdí mi trabajo. Y todavía me cuesta procesarlo. Hay días en los que me despierto y siento que todo fue una exageración mía, que quizá malinterpreté las cosas. Pero luego recuerdo detalles, conversaciones, miradas, y se me revuelve el estómago. Sé que suena dramático, pero para mí no fue solo perder un empleo. Fue darme cuenta de que fui ingenuo, y eso duele más de lo que esperaba. En ese momento yo llevaba casi 7 años en la misma empresa. Conocía cada rincón del almacén, cada procedimiento, cada problema que podía surgir en temporada alta. Mis supervisores confiaban en mí. No era jefe oficialmente, pero muchas veces me dejaban a cargo del turno cuando faltaba alguien. Yo me sentía estable, seguro. Pensaba que, aunque no fuera el trabajo de mis sueños, al menos tenía algo sólido. Siempre fui reservado. No mezclaba mucho lo personal con lo laboral. Iba, hacía mi trabajo y me iba a casa. Mis compañeros sabían cosas básicas de mí, nada más. No me gustaba dar detalles sobre mi familia ni sobre mis problemas. Supongo que en el fondo siempre tuve miedo de que usaran esa información en mi contra, aunque nunca me había pasado nada parecido. Era más una sensación que otra cosa. Todo cambió cuando llegó él. Tenía más o menos mi edad, quizá un año menos. Desde el primer día fue amable conmigo. Me preguntó cómo funcionaban ciertas cosas, me pidió consejos, y sin darme cuenta, empezamos a coincidir en casi todos los turnos largos. Esos turnos de 12 horas donde el tiempo parece no pasar nunca y uno termina hablando de cualquier cosa solo para no volverse loco. Al principio nuestras conversaciones eran superficiales. Deportes, quejas del trabajo, anécdotas tontas. Pero poco a poco empezamos a hablar de cosas más personales. Él me contó que se había mudado hace poco, que estaba tratando de empezar de nuevo. Yo me identifiqué con eso. También he tenido etapas en las que sentí que necesitaba reiniciar mi vida. No sé en qué momento bajé la guardia. Tal vez fue una noche particularmente pesada en la que todo salió mal en el almacén y terminamos quedándonos horas extra. Estábamos agotados, sentados en el área de descanso, y él empezó a hablar de problemas con su hermano. Recuerdo que pensé, bueno, todos cargamos algo. Y ahí fue cuando yo también compartí algo mío. Le hablé de los conflictos con mi familia, de cómo mi relación con mi padre siempre fue complicada. De lo mucho que me afectó cuando mi madre enfermó hace unos años y tuve que hacerme cargo de cosas que no estaba preparado para manejar. No suelo hablar de eso. De hecho, casi nadie en el trabajo sabía esos detalles. Pero en ese momento se sintió natural. Como si estuviera hablando con un amigo. Él escuchaba con atención. Asentía, hacía preguntas, me decía que entendía. Me dijo que admiraba que yo fuera tan responsable, tan constante. Y no voy a mentir, eso me hizo sentir bien. No estoy acostumbrado a que me reconozcan nada. Siempre hago lo que tengo que hacer y ya está. Escuchar que alguien lo notaba fue raro, pero agradable. Con el tiempo, nuestras charlas se volvieron rutina. Café antes del turno, comentarios internos que solo nosotros entendíamos, mensajes sobre cambios de horario. Yo empecé a confiar en él de verdad. Incluso le conté que estaba aspirando a un ascenso que probablemente se abriría en unos meses. Era algo que me importaba mucho, aunque trataba de no ilusionarme demasiado. Si miro hacia atrás, hubo pequeños detalles que debí notar. Comentarios sueltos, preguntas demasiado específicas sobre cómo funcionaban ciertas decisiones de los jefes, curiosidad por saber exactamente qué pensaban de mí. Pero en ese momento no lo vi raro. Pensé que solo estaba interesado en crecer dentro de la empresa, como cualquiera. Recuerdo claramente una noche en la que me dijo, aquí uno tiene que aprender a sobrevivir. Lo dijo riéndose, como una broma. Yo también me reí.
Jamás imaginé que esa frase se me quedaría grabada en la cabeza de la forma en que lo está ahora. En ese entonces yo estaba convencido de que había hecho un amigo en un lugar donde casi nunca hacía amigos. Y tal vez ese fue mi error más grande, porque justo cuando empecé a sentir que podía confiar en él sin reservas, algo empezó a cambiar y yo todavía no entendía por qué. Algo empezó a cambiar, pero al principio me negué a verlo. No fue nada grande, nada que pudiera señalar con el dedo y decir esto es raro. Fueron detalles. Micromomentos. Cosas que ahora, viéndolas en conjunto, me parecen obvias, pero en ese momento las justifiqué todas. Empecé a notar que él hacía más preguntas sobre mi posible ascenso. No en plan curioso, sino insistente. Me preguntaba si ya había hablado con el supervisor general, si sabía exactamente qué buscaban para el puesto, si creía que tenía competencia. Yo le respondía normal, sin sospechar nada. Incluso le conté que uno de los jefes me había dicho que confiaban en mí. Recuerdo haberlo dicho con cierto orgullo, algo que no suelo hacer. Él sonrió, pero fue una sonrisa rara. Como contenida. Me dijo algo como «te lo mereces», claro, pero el tono no me terminó de cuadrar. No sé explicarlo bien. No fue envidia evidente, fue algo más sutil. Una especie de tensión que apareció por un segundo y luego desapareció. Después empezaron los comentarios pequeños. Cosas como «a veces los jefes cambian de opinión rápido» o «aquí nadie tiene nada asegurado». Yo lo tomé como realismo. Este tipo de trabajos son así, inestables. Pero cada vez que yo mencionaba algo positivo sobre mi desempeño, él respondía con alguna frase que me dejaba pensando. También noté que empezó a relacionarse más con otros compañeros con los que antes casi no hablaba. Se quedaba conversando después del turno, se ofrecía para cubrir horarios que sabía que los supervisores valoraban mucho. Eso en sí no tenía nada de malo. Al contrario, yo mismo le había dicho que mostrarse disponible siempre ayudaba. Lo que me incomodó fue que dejó de contarme ciertas cosas. Antes me hablaba de todo, si estaba cansado, si tenía problemas, si estaba frustrado. De repente se volvió más reservado. Seguía siendo amable conmigo, pero ya no era igual. Había una distancia que no sabía explicar. Hubo un día en particular que todavía me da vueltas en la cabeza. Estábamos revisando inventario y uno de los supervisores se acercó para hacer unas preguntas. Yo respondí como siempre, con seguridad, porque conocía el sistema al detalle. Cuando el supervisor se fue, él me dijo en voz baja, «hablas como si ya fueras jefe». Lo dijo riéndose, pero algo en mí se tensó. No supe si era una broma o una crítica. Me reí también, para no hacerlo incómodo. Pero esa frase se me quedó pegada. Esa noche me fui a casa pensando en eso más de lo que debería. Me pregunté si estaba siendo arrogante sin darme cuenta. Si quizá estaba proyectando demasiada confianza. A partir de ahí empecé a observar más. Me di cuenta de que cuando yo compartía algo personal, él escuchaba, pero ya no se abría igual. Y, al mismo tiempo, parecía recordar con precisión cosas que yo había dicho semanas atrás. Detalles muy específicos. Comentarios sobre mi padre, sobre discusiones familiares, incluso sobre una vez que falté al trabajo por un problema en casa. Una vez, en la sala de descanso, mencionó en tono casual algo que yo le había contado en privado sobre mi hermano. Lo dijo delante de otro compañero, pero disfrazado como si fuera información general. Sentí un pinchazo en el estómago. No era grave lo que dijo, pero no era algo que yo compartiera abiertamente. Lo miré y él simplemente siguió hablando como si nada. Yo dudé. Pensé que tal vez estaba exagerando. Que quizá yo mismo había mencionado eso antes y no lo recordaba. Me repetí que no podía ser tan paranoico. Era mi amigo, ¿no? Pero esa sensación no se fue. Empecé a medir lo que decía. A pensar 2 veces antes de contarle algo. Y eso me confundía, porque se supone que la confianza no funciona así. Cuando confías en alguien, no estás calculando cada palabra. También noté algo más. Cuando surgía algún pequeño error en el turno, él era el primero en señalarlo. No de forma directa contra mí, pero sí dejando claro quién había estado a cargo en ese momento. Una vez comentó frente a otros, «Bueno, hoy él estaba coordinando».
Lo dijo como un dato, pero sentí que había algo más detrás. Yo seguía diciéndome que estaba viendo fantasmas. Que el estrés me estaba afectando. Que no podía desconfiar de alguien solo por intuiciones vagas. Pero al mismo tiempo, cada vez que lo veía hablar en voz baja con algún supervisor, algo en mi pecho se apretaba. Intenté ignorarlo. Intenté volver a esa comodidad del principio. Incluso una noche le pregunté directamente si todo estaba bien entre nosotros. Se mostró sorprendido, casi ofendido. Me dijo que claro que sí, que yo era de las pocas personas en las que confiaba ahí dentro. Quise creerle. De verdad quise. Pero mientras me decía eso, evitó mirarme a los ojos por un segundo, y fue ahí cuando sentí, por primera vez, que quizá yo era el único que estaba siendo completamente honesto en esa relación, y que algo se estaba moviendo detrás de mi espalda sin que yo pudiera verlo todavía. Y esa sensación empezó a crecer hasta que ya no pude ignorarla. Al principio intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero los detalles comenzaron a acumularse de una forma que ya no podía justificar tan fácil. Una mañana llegué al turno y noté algo raro en el ambiente. 2 compañeros dejaron de hablar cuando me acerqué. No es que eso nunca pase, pero esta vez fue demasiado evidente. Me miraron con una mezcla de curiosidad y algo más, no sé si era lástima o juicio. Intenté no darle importancia, pero el día se sintió distinto desde el primer minuto. Horas después, uno de ellos soltó un comentario que me dejó frío. Dijo algo sobre problemas familiares que afectan el rendimiento. Lo dijo mirando hacia otro lado, como si fuera general, pero sentí que iba dirigido a mí. Yo no había hablado con nadie del trabajo sobre mis asuntos personales. A nadie. Excepto a él. En ese momento me recorrió un escalofrío. Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba repasando cada conversación que habíamos tenido. Cada noche en la que me abrí más de lo que suelo hacerlo. Cada detalle que compartí creyendo que estaba en un espacio seguro. No quise saltar a conclusiones. Me repetí que podía ser coincidencia. Que tal vez él había mencionado algo sin mala intención. Pero luego pasó otra cosa. El supervisor me llamó a su oficina para hablar de forma informal. Esa frase ya me puso tenso. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Así, directo. Yo me quedé en silencio unos segundos. Sentí el corazón acelerarse. Le pregunté por qué lo decía. Me respondió que habían notado que últimamente parecía distraído, que tal vez estaba cargando demasiado estrés personal. Yo sabía que no había cambiado mi desempeño. Cumplía con todo, como siempre. Le pedí ejemplos concretos y no supo darme ninguno claro. Solo mencionó comentarios y preocupaciones. Salí de esa oficina con la cabeza dando vueltas. No podía creerlo. Lo primero que pensé fue en él. No quería, pero fue automático. Empecé a recordar conversaciones específicas. Una vez le conté que mi padre me había pedido dinero y que eso me tenía agotado emocionalmente. Otra vez le dije que estaba durmiendo mal por discusiones familiares. Eran confesiones privadas. Íntimas. Ese mismo día, mientras trabajábamos juntos, lo observé más que nunca. Él actuaba normal. Incluso demasiado normal. Me preguntó cómo me había ido en la oficina del supervisor, como si no supiera nada. Le dije que había sido una charla rara. Me miró y dijo, a veces los jefes se preocupan por cosas que no deberían. Esa frase me hizo ruido. ¿Cómo sabía que la conversación había sido sobre algo personal? Yo no le había dicho todavía el motivo. Sentí un nudo en el estómago. Empecé a responderle con cautela, midiendo cada palabra. Desde ese día comencé a notar más cosas. Comentarios sueltos de otros compañeros sobre mi vida privada. Preguntas incómodas disfrazadas de preocupación. Incluso alguien mencionó que yo estaba bajo mucha presión en casa. Esa información no circulaba por arte de magia. Empecé a dormir mal. Me iba a casa y repasaba mentalmente cada interacción. Me preguntaba si había sido ingenuo. Si en realidad él siempre estuvo recopilando información. Me odiaba por pensar así. Parte de mí quería seguir creyendo que era mi amigo. La otra parte ya estaba en modo alerta. Hubo un momento que me terminó de descolocar.
Estábamos en una reunión breve de equipo y el supervisor habló sobre la importancia de la estabilidad emocional en puestos de mayor responsabilidad. Sentí que me estaban mirando. Tal vez fue paranoia, pero lo sentí real. Y cuando giré un poco la cabeza, vi que él tenía una expresión difícil de descifrar. No era preocupación. Era algo más frío. Empecé a atar cabos. Él sabía que yo aspiraba al ascenso. Sabía que estaba bien posicionado. Sabía mis puntos débiles, mis inseguridades, mis problemas personales. Y, de repente, esos mismos temas empezaron a aparecer en conversaciones con los jefes. Intenté confrontarlo indirectamente. Le pregunté si había hablado con alguien sobre cosas mías. Se mostró ofendido otra vez. Me dijo que jamás haría algo así. Que yo estaba siendo injusto al insinuarlo. Me hizo sentir culpable por dudar. Y eso me confundió más. Porque una parte de mí pensaba, tal vez estoy exagerando. Tal vez estoy viendo traición donde no la hay. Pero otra parte, más silenciosa, me decía que no era coincidencia que justo cuando el ascenso empezaba a definirse, mi imagen empezara a mancharse con rumores sobre mi estabilidad personal. Ya no me sentía cómodo a su lado. Empecé a cerrar conversaciones, a evitar quedarme solo con él. Pero el daño ya estaba hecho, aunque todavía no entendía hasta qué punto. Lo peor era esa sensación de estar perdiendo el control de la narrativa sobre mi propia vida, como si alguien más estuviera contando mi historia por mí. Y lo que más me inquietaba era que aún no sabía exactamente qué había dicho, a quién se lo había dicho ni hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurarse de que yo no fuera el que avanzara. Y entonces pasó algo que ya no pude justificar ni disfrazar de paranoia. Fue un jueves, lo recuerdo perfecto porque ese día yo estaba cubriendo un turno extra. Todo parecía normal hasta que uno de los chicos con los que casi no hablaba se me acercó en el área de carga. Estaba incómodo, se notaba. Me dijo en voz baja que tuviera cuidado, que no todos querían verme subir de puesto. Yo le pregunté a qué se refería y dudó unos segundos antes de hablar. Me dijo que había escuchado una conversación en la oficina del supervisor. No estaba espiando, simplemente fue a entregar unos documentos y la puerta estaba entreabierta. Escuchó mi nombre. Escuchó que alguien decía que yo estaba inestable, que arrastraba problemas familiares que podían afectar decisiones importantes. Y luego escuchó otra cosa que me dejó sin aire, escuchó que esa información venía de alguien cercano a mí en el turno. Sentí que el estómago se me cayó al suelo. Le pregunté quién estaba en esa oficina. Me miró directo y dijo su nombre. Así, sin rodeos. Dijo que él estaba sentado ahí, hablando con el supervisor como si nada, explicando que le preocupaba mi estado emocional, que me notaba distraído, que temía que el estrés personal me superara si asumía más responsabilidades. No lo podía creer. Literalmente me quedé helado. Sentí que me zumbaban los oídos. Le pedí que repitiera lo que había escuchado porque pensé que tal vez lo había entendido mal. Pero no. Me dijo que incluso mencionó cosas específicas. Que habló de discusiones con mi padre. Que insinuó que yo estaba pasando por problemas económicos familiares. Detalles que solo yo le había contado. Me temblaban las manos. Intenté mantener la compostura porque estábamos en medio del turno, pero por dentro estaba hecho polvo. Era como si de pronto todas las piezas encajaran de golpe. Las miradas raras. Las preguntas incómodas. La charla informal del supervisor. No eran coincidencias. No era mi imaginación. Lo peor no fue solo que hablara. Fue la forma en que lo hizo. No fue un ataque directo. Fue algo más calculado. Disfrazó todo de preocupación. Como si estuviera cuidando a la empresa de poner a alguien emocionalmente vulnerable en un puesto clave. Yo sé que suena retorcido, pero cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Me apoyé contra una estantería porque sentí que las piernas no me sostenían bien. Me repetía en la cabeza que no podía ser real. Que tal vez había un malentendido. Pero no. Los detalles eran demasiado específicos. Nadie más sabía esas cosas. Nadie. Ese día trabajé en automático. Cada vez que lo veía pasar cerca, sentía una mezcla de rabia y traición que me quemaba el pecho. Me miraba como siempre, incluso me preguntó si quería ir por café en el descanso.
Yo lo miré y por un segundo quise confrontarlo ahí mismo, delante de todos. Pero me contuve. No sé si fue orgullo o miedo a perder el control. Cuando terminó el turno, no me fui a casa. Me quedé sentado en el estacionamiento dentro del auto, con las manos en el volante, intentando procesarlo. Me sentía estúpido. Me sentía usado. Recordaba cada conversación íntima que habíamos tenido y me daban ganas de golpear algo. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Lo que más me dolía era que yo de verdad lo consideraba un amigo. No era solo un compañero más. Le había confiado cosas que casi nadie sabe. Y él las tomó, las envolvió en una falsa preocupación y las entregó como argumentos en mi contra. Esa noche apenas dormí. Repasaba mentalmente cada palabra que le dije durante meses. Me preguntaba si desde el principio había tenido ese plan o si fue algo que decidió cuando vio la oportunidad del ascenso. Y cuanto más lo pensaba, más claro entendía que su frase aquella de «aquí uno tiene que aprender a sobrevivir» nunca fue una broma. Al día siguiente tomé una decisión. No podía seguir actuando como si no supiera nada. No podía seguir compartiendo turno con alguien que había usado mi vida privada como herramienta para debilitarme. Sabía que tenía que enfrentarlo, aunque no tuviera idea de cómo iba a reaccionar yo cuando lo tuviera delante. Sabía que tenía que enfrentarlo, pero cuando lo vi esa mañana sentí que todo lo que había preparado en mi cabeza se desordenó. Estaba apoyado en la mesa de control, tomando café como siempre, como si nada hubiera pasado. Me saludó con la misma naturalidad de siempre, incluso me preguntó si había descansado bien. Esa simple pregunta me encendió algo por dentro. No pude fingir. Le dije que necesitaba hablar con él, ahora. Mi voz sonó más tensa de lo que esperaba. Caminamos hacia la parte trasera del almacén, donde casi no había ruido a esa hora. Sentía el corazón golpeándome en el pecho, las manos sudorosas. Una parte de mí quería mantener la calma, hacerlo racional. La otra quería gritarle. No di rodeos. Le pregunté directamente si había hablado con el supervisor sobre mis problemas personales. Al principio frunció el ceño, como si no entendiera de qué le hablaba. Esa actuación me dolió más que cualquier confesión. Le repetí lo que me habían contado. Le dije exactamente qué cosas había mencionado. Se quedó en silencio unos segundos. Y en ese silencio supe que era verdad. No necesitaba que lo admitiera. Lo vi en su cara. No fue culpa ni vergüenza. Fue cálculo. Como si estuviera evaluando qué tanto sabía yo. Me dijo que sí había hablado, pero que lo había hecho por mi bien. Que notaba que yo estaba sobrecargado, que pensó que el ascenso podía ser demasiado para mí en ese momento. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté quién le había dado derecho a decidir eso por mí. Le dije que esas eran cosas privadas, que confié en él. Entonces dijo algo que todavía me retumba, que en ese lugar nadie regala nada, que cada uno vela por su estabilidad. Y ahí fue cuando entendí todo. No era preocupación. Era estrategia. Yo era un obstáculo. Sentí que me faltaba el aire. Literalmente me costaba respirar. Me escuché a mí mismo subir la voz, cosa que casi nunca hago. Le dije que me había usado, que se había acercado solo para sacar información. Él negó eso, dijo que nuestra amistad era real, pero que cuando vio la oportunidad no podía dejarla pasar. Es supervivencia, repitió. Esa palabra me atravesó. Supervivencia. Como si yo fuera una amenaza. Como si todo lo que compartí hubiera sido simplemente material útil para posicionarse mejor. No sé en qué momento pasé de estar furioso a estar completamente quebrado. Sentí los ojos arderme. Intenté contenerme porque estábamos en el trabajo, pero no pude. Me quebré ahí mismo. No lloré como en una película, fue algo más silencioso, más feo. La voz se me rompió cuando le dije que yo lo consideraba un amigo. Él bajó la mirada por primera vez. Pero no fue suficiente. El daño ya estaba hecho. Le dije cosas que nunca pensé decirle a alguien. Que ojalá nunca confiara en nadie como yo confié en él. Que había perdido algo más que una oportunidad laboral. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que me salió en ese momento. La discusión no fue larga. Él terminó diciendo que yo estaba exagerando, que en el mundo real las cosas funcionan así.
Esa frase me terminó de vaciar por dentro. Me di cuenta de que estábamos en lugares completamente distintos. Yo hablaba desde la traición. Él desde la competencia. Me fui de ahí sin mirar atrás. No pude terminar el turno. Fui directo a recursos humanos y pedí irme antes porque no me sentía bien. Ni siquiera intenté explicar todo. Sentía una mezcla de rabia y humillación que no sabía manejar. Esa tarde, en casa, me derrumbé. Me senté en el suelo del salón, apoyado contra el sofá, y me quedé mirando la pared durante no sé cuánto tiempo. Me repetía que debía haberlo visto venir. Que siempre fui demasiado confiado. Que en un entorno así la lealtad es casi una debilidad. Pero lo peor no fue el enfrentamiento. Lo peor fue lo que pasó unos días después, cuando entendí que esa conversación no iba a quedarse solo entre nosotros y que las consecuencias iban a ser mucho más grandes de lo que imaginaba. Después de ese día todo se volvió raro, pesado, como si estuviera caminando dentro de una nube espesa. Volví al trabajo al día siguiente porque no sabía qué más hacer. Parte de mí quería renunciar en ese mismo momento, pero otra parte se aferraba a la idea de que todavía podía salvar algo. No quería que él ganara tan fácil. No quería que mi salida confirmara todo lo que había insinuado sobre mi inestabilidad. El ambiente ya no era el mismo. Sentía miradas que antes no estaban. Conversaciones que se cortaban cuando yo aparecía. Nadie me decía nada directo, pero el silencio fue peor que cualquier grito. Yo sabía que algo se había movido internamente, que mi imagen ya no era la misma. 2 días después me llamaron otra vez a la oficina del supervisor. Esta vez no fue una charla informal. Me hablaron de rendimiento irregular, de preocupaciones acumuladas, de la necesidad de alguien completamente enfocado para el puesto que se iba a abrir. Me dijeron que, dadas las circunstancias, habían decidido considerar otras opciones para el ascenso. Intenté defenderme. Les dije que mi desempeño era sólido, que nunca había recibido advertencias formales. Me respondieron que no se trataba solo de números, sino de percepción y estabilidad. Esa palabra otra vez. Estabilidad. Sentí una mezcla de impotencia y humillación que me quemaba por dentro. No podía decir directamente que la información venía de él porque no tenía pruebas formales, solo lo que me habían contado y lo que él mismo admitió a medias. Me escuchaba hablar y sentía que mis argumentos sonaban desesperados. Salí de esa oficina sabiendo que ya estaba marcado. Aunque no me despidieron ese día, entendí que mi crecimiento ahí se había terminado. Y lo confirmé una semana después, cuando anunciaron oficialmente que él había sido elegido para el puesto. Recuerdo el momento exacto. Estábamos todos reunidos y el gerente lo felicitó por su compromiso y su capacidad para anticipar riesgos dentro del equipo. Esa frase me atravesó. Anticipar riesgos. Yo era el riesgo. Aplaudí, porque no sabía qué más hacer. Me dolía el pecho. Sentía que estaba presenciando algo que no debía estar pasando. Él evitó mirarme directamente, pero cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, no vi culpa. Vi determinación. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Con él en el puesto, empezó a supervisarme directamente. Cada pequeño error se volvía una observación formal. Cada retraso mínimo era señalado. Yo empecé a tensionarme más, a equivocarme por nervios. Era como si mi cuerpo ya no respondiera igual bajo esa presión constante. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba a las 3 de la mañana pensando en conversaciones, en frases, en lo que debía haber dicho o callado. Empecé a llegar al trabajo ya cansado, irritable. En casa estaba distante. Mis amigos notaron que casi no respondía mensajes. No tenía energía para explicar todo. Un mes después me citaron nuevamente. Esta vez fue recursos humanos junto con él. Me dijeron que, debido a un patrón de bajo rendimiento reciente y preocupaciones previas sobre mi situación personal, iban a prescindir de mis servicios. Lo dijeron con un tono neutro, casi amable. Yo me quedé en silencio. No sabía qué hacer después de eso. Firmé los papeles casi en automático. Sentía que estaba viendo la escena desde afuera, como si no fuera conmigo. Recogí mis cosas en una caja pequeña. 7 años resumidos en una caja. Nadie hizo un escándalo.
Nadie me detuvo. Algunos compañeros me dieron palmadas en la espalda, pero todo fue rápido, incómodo. Cuando salí por esa puerta por última vez, me invadió un vacío difícil de explicar. No era solo rabia. Era algo más profundo. Era la sensación de haber sido desplazado de un lugar donde creía tener raíces. Y lo peor era saber que parte de esa caída comenzó el día que decidí confiar. En casa tuve que llamar a mi familia y explicar que me habían despedido. Intenté sonar tranquilo, pero por dentro estaba desorientado. Me preguntaban qué había pasado y yo no sabía por dónde empezar. ¿Les decía que fui ingenuo? ¿Que compartí demasiado? Los días siguientes fueron silenciosos. Sin rutina, sin turnos largos, sin ruido de almacén. Solo yo y mis pensamientos. Me di cuenta de que no solo había perdido un trabajo. Había perdido cierta forma de verme a mí mismo. Siempre pensé que ser leal y transparente era suficiente. Y en medio de ese silencio, empecé a preguntarme si todo esto era solo una traición externa, o si también tenía que enfrentar algo mucho más incómodo sobre mí mismo. Y en medio de ese silencio, empecé a preguntarme si todo esto era solo una traición externa, o si también tenía que enfrentar algo mucho más incómodo sobre mí mismo. Al principio lo único que sentía era rabia. Rabia hacia él, hacia la empresa, hacia el sistema entero. Me repetía que me habían hecho una jugada sucia, que yo no merecía terminar así después de 7 años cumpliendo sin fallar. Y todavía hay una parte de mí que lo cree. Pero cuando el ruido bajó y me quedé solo conmigo, empezaron a aparecer preguntas que no eran tan cómodas. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si hubiera sido más reservado, más frío, más estratégico. Si no hubiera mezclado lo personal con lo laboral. Siempre me enorgullecí de ser auténtico, de no andar con máscaras. Pero tal vez fui ingenuo. Tal vez confundí compañerismo con amistad. Tal vez en ese entorno eso era un error. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. Yo sabía que el ascenso estaba en juego. Sabía que él también aspiraba a crecer. Y aún así decidí contarle mis puntos débiles, mis inseguridades, mis conflictos familiares. Es como si hubiera puesto mis cartas sobre la mesa sin asegurarme de que el otro estaba jugando limpio. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que él siempre hacía preguntas muy específicas. Que escuchaba con una atención que ahora me parece distinta. No era empatía pura, era recopilación. Y me duele admitir que hubo momentos en los que algo dentro de mí sospechó, pero elegí ignorarlo porque necesitaba creer que tenía un amigo ahí dentro. He cambiado desde entonces, pero no estoy seguro de si fue para bien. Me volví más desconfiado. Más cerrado. Cuando conocí gente nueva después, en entrevistas o en trabajos temporales, medía cada palabra. Si alguien me preguntaba algo personal, respondía con generalidades. Me escuchaba a mí mismo hablar y sentía que ya no era tan espontáneo. A veces me pregunto si eso es madurar o endurecerse. Si aprender la lección significa protegerse o levantar muros tan altos que nadie pueda acercarse. No quiero convertirme en alguien frío. No quiero vivir pensando que todos están esperando el momento para usar algo en mi contra. Pero tampoco quiero volver a sentir esa sensación de que me arrancaron algo por confiar. También he pensado mucho en él. Más de lo que me gustaría admitir. Me pregunto si duerme tranquilo. Si alguna vez se cuestionó lo que hizo. Si cuando consiguió el puesto sintió orgullo o solo alivio. Hay días en los que imagino que el ascenso no le salió como esperaba, que la presión lo superó. No porque quiera vengarme, sino porque necesito creer que las cosas no siempre funcionan a favor de quien juega sucio. Pero la verdad es que no lo sé. Y quizá nunca lo sabré. Lo único que sé es cómo me dejó a mí. Me dejó dudando de mi criterio. Dudando de mi capacidad para leer a las personas. Eso fue lo que más me golpeó. Siempre pensé que, aunque fuera reservado, sabía elegir bien a quién dejar entrar. Y esta vez fallé. También aprendí algo incómodo sobre el trabajo. Yo lo veía como un lugar donde el esfuerzo constante era suficiente. Donde la lealtad tenía peso. Ahora entiendo que para algunas personas es un tablero. Y no todos juegan con las mismas reglas. No todo ha sido oscuro. Con el tiempo encontré otro empleo.
No es perfecto, pero es estable. Nadie ahí conoce mi historia completa. Y parte de mí prefiere que siga así. Sin embargo, cuando alguien se me acerca demasiado rápido, cuando alguien empieza a hacer preguntas personales con mucha insistencia, siento una alarma interna que antes no existía. Todavía me duele. No todos los días, pero hay momentos en que recuerdo aquella frase, es supervivencia. Y me pregunto si yo habría hecho lo mismo en su lugar. Quiero creer que no. Quiero creer que mis valores no dependen de una promoción. Pero siendo honesto, nunca estuve en esa posición exacta. Supongo que lo que más me marcó no fue perder el trabajo. Fue entender que no todos los que escuchan lo hacen para ayudarte. Algunos escuchan para medir, para evaluar, para usar. Y yo aprendí eso de la forma más directa posible. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento solo enojo. Siento una mezcla extraña de tristeza y claridad. Como si hubiera perdido una versión más inocente de mí mismo. Y aunque sigo adelante, hay una última cosa que todavía me pesa y que nunca terminé de cerrar del todo. Y aunque sigo adelante, hay una última cosa que todavía me pesa y que nunca terminé de cerrar del todo. Lo que más me cuesta aceptar no es que él haya hecho lo que hizo. Es que yo le di las herramientas. Yo abrí la puerta. Yo decidí confiar. Durante meses me repetí que la culpa era completamente suya, y en gran parte lo es. Pero también tuve que sentarme conmigo mismo y reconocer que ignoré señales, que romanticé una amistad que quizás solo existía de mi lado. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. A veces pienso que simplemente fui una pieza más en su camino y que, si no hubiera sido yo, habría sido otro. Eso debería aliviarme, pero no lo hace. Porque fui yo el que perdió el trabajo. Fui yo el que tuvo que explicar en casa que todo se había terminado. Fui yo el que se quedó noches enteras mirando el techo, preguntándome en qué momento me volví tan fácil de leer. He pensado muchas veces en qué le diría si lo tuviera enfrente ahora, sin rabia, sin gritos. Tal vez nada. Tal vez solo lo miraría y me daría cuenta de que ya no tiene el mismo poder sobre mí. Porque eso es lo que realmente cambió. Antes su opinión me importaba. Ahora no. Con el tiempo dejé de revisar sus redes, dejé de preguntar por él. Al principio sentía una necesidad absurda de saber si le iba bien o mal, como si su destino validara lo que pasó. Pero entendí que seguir atado a eso era seguir perdiendo. Así que solté. No fue un acto heroico. Fue más bien cansancio. También tuve que reconstruir mi confianza, pero no solo hacia los demás, sino hacia mí. Volver a creer que no soy ingenuo por naturaleza. Que confiar no es un defecto. Que el problema no fue abrirme, sino abrirme con la persona equivocada en el contexto equivocado. Hoy sigo siendo reservado, eso no cambió. Pero ya no comparto mis puntos débiles con cualquiera que parezca amable. Aprendí a diferenciar entre alguien que escucha para acompañar y alguien que escucha para almacenar. No siempre lo logro, todavía dudo, pero al menos ahora presto atención a esa intuición que antes ignoré. Hay días en los que recuerdo aquella reunión donde anunciaron su ascenso y todavía siento una punzada. No es envidia. Es la memoria del momento exacto en que entendí que yo no estaba jugando el mismo juego. Y quizá nunca quise jugarlo así. No lo he perdonado en el sentido clásico. No nos sentamos a hablar de nuevo. No hubo reconciliación. Pero sí dejé de cargarlo como un peso constante. Porque cargarlo era seguir atado a esa versión de mí que se quedó parada en el almacén, aplaudiendo mientras por dentro se desmoronaba. Lo que sí cambió para siempre fue mi forma de entender la lealtad. Antes la veía como algo automático, si yo soy leal, el otro también lo será. Ahora sé que no funciona así. La lealtad no se supone, se demuestra con el tiempo. Y aún así, nunca es garantía. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con eso. A aceptar que confiar implica riesgo. Que abrirse puede salir mal. Que el mundo laboral no es una extensión de la amistad, aunque a veces lo parezca. Si algo bueno salió de todo esto es que ahora me observo más. Me escucho más. Cuando algo me incomoda, no lo entierro tan rápido. No vuelvo a decirme que estoy exagerando solo para sostener una ilusión. Perdí un trabajo. Perdí una amistad que creí real. Perdí una parte ingenua de mí.
Pero también gané una claridad que, aunque llegó de forma dolorosa, hoy me acompaña. Y aunque pasaron meses, todavía hay días en que lo recuerdo como si fuera ayer. No con rabia descontrolada, sino con una especie de tristeza tranquila. Como cuando uno piensa en una etapa que terminó mal, pero que aún así fue parte del camino. Supongo que así terminó todo. No con una gran escena final, no con justicia perfecta, sino con una lección que me tocó aprender a la fuerza. Y desde entonces, cada vez que alguien se acerca demasiado rápido y me pide que confíe sin tiempo de por medio, no puedo evitar pensar en lo que me costó la última vez que lo hice.